tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otro sondeo. Bien, Danilo, hoy tenemos varias cosas, como siempre. Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas. El país y el mundo está agitado. Así es. Y sigue su agitado curso, sí. Decía Rodriguito. Sí. Bien, en el informador policíaco, el suceso de hoy. Sí. Y el informador policíaco. Que tú sabes que yo no creo que en términos, toda una época. Sí. Y uno de los más hartos cultores de la Crónica Roja, no solamente en el país, sino yo creo que en toda América, fue ese hombre Rodríguez, Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito. Claro. Y se le ha hecho poco homenaje a él. Sí, ninguno, yo diría. Ni siquiera el colegio de periodistas. Pero no solamente a él, sino a todo ese cuadro de comedia. Sí. Que en radio comercial, creo que era, La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. Significaba un suceso. El suceso de hoy. Bueno, escenificar, coger un parte policial. Sí. Fulano de tal que le dio una puñalada a yo quién y murió. Oye, escenificar aquello, lo creativa que fueron aquellas gente. Claro. Bueno, el que lo escribía. Coger un acontecimiento cualquiera y convertir aquello en un suceso, darle vida, darle acción, sonido, sí, una cosa increíble. No, y ponerle el dramatismo y al mismo tiempo la zona que te hacía reír, las dos cosas. Sí. Por ejemplo, yo siempre acuerdo el caso de una prostituta que apuñala a un tipo que está bebiendo y él le dice que se va y dice, y mi tiempo, dice, tu tiempo está nublado, con aguacero disperso. Aguaceros dispersos. La tipa le dio una puñalada. Pero él lo narraba todo eso con la situación de tragedia que era, claro. Pero poniéndole un toque hasta chistoso. Claro, pero bueno, toda una historia, y ese cuadro de comedia, todo creo que sí, casi sin el creo, no vive en ninguno. Pero bien, historia de la radio dominicana, y así es. porque eso no era la televisión, eso era radial. Radio. Pero bien, Danilo, el Colegio Médico y unas 56 organizaciones afiliadas al colegio que tienen que ver con especialidades especializadas. Se han puesto de pie y le han declarado la guerra a las ARS. Así es. Ya en días pasados hicieron algunas marchas en Santiago, aquí hubo una caminata, creo que hasta el Palacio fueron, en las proximidades. Y la han estado, así como el Instituto Duartiano ha estado programando unas caminatas bastante concurridas. No sabemos si estamos en el aire ahora. Director, ¿estamos en el aire? Sí. Bueno, entonces, así como el Instituto Duartiano ha estado llevando a cabo unas marchas muy concurridas, patrióticas, de defensa de la dignidad y la dominicanidad, asimismo el Colegio Médico ha estado plantado defendiendo el derecho que tienen, los médicos a tener una mejor remuneración a través del seguro, y que los los matriculados, los abonados, los que supuestamente tienen un seguro o están asegurados, que lo que tienen a veces es un carnet que no les sirve, para poca cosa. Entonces, no resulta útil de ninguna. No resulta con la utilidad que debería. Entonces, que eso realmente sea invertido y que el seguro médico o la seguridad social en sentido general sea seguro y que haya una garantía, porque es que ya lo hemos dicho 50.000 veces por aquí,
y otros lo han dicho también en otros lados. En esto de del manejo con el tema de la medicina, las pensiones y todas estas cosas, lo han convertido en un negocio particular, Sí. donde los que manejan estas carteras son los únicos que están buchú o salen buchú Sirviéndose con la cuchara grande. con la cuchara grande. Y la muy grande. Pero la materia prima, tampoco las clínicas inclusive, No. o sea, la materia prima son las clínicas, el médico y el paciente. Sí. O tú lo puedes invertir, el paciente, el médico y la clínica. Ujú. Entonces, ninguno de estos tres actores son determinantes o tomados en cuenta a la hora de que el bendito negocio manejado por los grupos Porque económicos, se vio desde el principio como una operación de negocio. claro, fue una operación de negocio Fundamentalmente. que no se equilibraron las cosas. que fue una visión que tuvieron los bancos o grupos Claro. económicos que se asociaron, inclusive grupos económicos que eran dueños de periódicos, y entonces iniciaron una campaña para cooptar el negocio o esta actividad como un negocio. Así es. Entonces hubo guerra de periódicos, guerra de bancos, en su momento, esa es historia, Sí, historia sí, sí. patria. Incluso, Luis, en ese momento, me consta, porque yo le di seguimiento al proceso, parte del liderazgo político se prefirió callarse. Como hacen muchas veces, Sí, sí. que las cosas No fue espinosas, bueno. que las cosas espinosas muchas veces Le sacaron el cuerpo. como le dice sacan la- el cuerpo. Sí, así. Porque entonces, al haber una guerra de bancos y una guerra de periódicos, porque el asunto era quién se queda con el filón de los seguros médicos y del tema de las pensiones. Se crean las ARS y las AFP. Ajá. Entonces, se ha seguido manejando esto y las críticas de los médicos, las críticas de los pacientes, las críticas de las mismas clínicas, que señores, aquí esto está produciendo muchísimo dinero, lo tienen colocado por ahí, lo tienen colocado en bonos, lo tienen colocado en el Banco Central, lo tienen colocado, o sea, en lugares donde pueden dar más beneficio. Muchas veces cuando se ha querido coger parte de ese dinero para algunos programas sociales que tengan que beneficien a alguien más o a mayores sectores, que no sea un beneficio solamente De un solo lado. De un solo lado, porque ¿para qué es que están acumulando tanto cuarto allí? Si ni los médicos, ni los pacientes, ni las clínicas tienen el beneficio que deben recibir. Entonces, no. Entonces tienen defensores porque tienen gente en el Congreso, estos grupos enquistan gente allí para defender intereses. Y como parte de esa defensa, los que realmente son dolientes o afectados por un sistema que nació dañado, entonces sencillamente no se le hace caso a los argumentos de los dolientes. Por eso los médicos ahora han cogido esta bandera de lucha, porque los pacientes individualmente no pueden hacer muchas cosas. No. Los pacientes, Mucha gente quejándose. sí, quejándose no solamente por la realidad, sino quejándose también y amargamente en el dolor, en una camilla por ahí. Claro. Y que muchas veces nadie le pone atención. Fue sintomático. Alex el director, tiene un video. El doctor del pueblo, como le han llamado al doctor Cruz Minian, que tiene una clínica que ofrece medicina gratuita allí o servicio de asistencia gratuita a muchísima gente cuando no tienen dinero. Él ofrece los servicios y se traslada de aquí para allá, de allá para acá. Y bueno, estuvo a punto de morirse del COVID, pero sí. Después... No, él dice que se murió. Que él se murió, pero que lo necesitaban aquí abajo y lo regresaron, lo devolvieron para acá. Sí. Y entonces Iván Ruiz, es que le ha puesto el médico del pueblo y lo define como un, ¿cómo le llama esto? Filántropo. Un filántropo, Sí, un filántropo. realmente. Pues es un hombre que da realmente... Bueno, pues él llega, lo que quiero decir es que el video que me enseña ahorita en privado, es que él llega a su misma clínica, Sí. encuentra un paciente que está tirado allí y entonces encuentra a enfermeras y médicos chateando y qué sé yo qué.
Y entonces, enfermera, ven acá y ¿sabes cómo es él? Sí, Miguel Cepeda lo caracteriza. Sí, muy bien, Sí. muy bien. Tremendo. Él y Humor, sí. Miguel y Raymond, Sí. tremendos artistas. Bueno, del humor. Bueno, pues el asunto es que el hombre tiraba allí La con la enfermera y los con la médicos goma para chateando. arriba, y entonces la enfermera cosas chateando. Y dice, enfermera, ven acá, ¿y qué pasa? No, porque qué sé yo. Y después, doctora, pero no, pero lo que pasa es... Y yo creo que fue el mismo paciente que se puso a grabar la situación. Y Sí. dice, bueno, el hombre vino virado. Entonces, con eso quiero yo decir que realmente, si eso es en un centro que da cátedras de asistencia, haya o no haya dinero, asistencia a los pacientes con la mayor calidad y con el mayor esmero posible, si eso ocurre ahí en la clínica del doctor Jiménez, ¿qué no pasará en los hospitales, donde es un racimo de enfermos, o los tiran enfermos allí a que se mueran muchas veces, donde no hay dolientes, donde no hay... Luis, en un hospital, creo que días o los otros días de el noticiero, que había varias gente tirada en la acera, porque el hospital lo habían cerrado. Pues lo habían cerrado. Y habían ido. Entonces, yo lo que creo es, finalmente, resumiendo el tema yo lo que creo es, Danilo, y ya uno lo ha dicho y otros lo han dicho, y estoy seguro que coinciden con nosotros en esa dirección. Este disparate de la seguridad social que tenemos aquí, que envuelve las AFP y la ARS, este disparate, esta mojiganga, este negocio y este crimen muchas veces, si uno ve los resultados, porque asesinan, porque Sí. dejar morir muchas veces a los pacientes, a los más humildes, a los más indefensos, porque no tienen recursos o porque el seguro que tiene en las manos no sirve para nada, o que los médicos no le paguen lo que tienen que pagarle, Así es. y que haya entonces un descuido. ¿Cómo es que se llama lo adicional que cobran los médicos? Sí, que yo llegué a pagar 20 pesos en algún momento y después llegué a pagar 500 pesos, No, ahora sí. pero ya no, ya es un chorro de cuarto, porque los médicos como... A veces prohibitivo para algunas personas. Exacto, pero que como a los médicos todavía están pensando que los médicos deben ganar como 350 pesos por consulta o qué sé yo cuánto. Un disparate, que es lo que se piensa, el sistema piensa que deben ganar por consulta. Entonces, por eso hay una desafiliación, una cantidad de médicos que no están afiliados al seguro tal o cual, Sí, de los se muchos están que hay. desafiliando. Entonces, ¿a quién se afecta? El paciente, que no anda con tarjeta de crédito, no anda con dinero efectivo, no anda con disponibilidad, y entonces tiene un problema. Tú sabes que oía yo un colega esta mañana criticando severamente al colegio de médicos porque ¿Por qué? decía, esto es un atentado contra la propiedad privada y constitucionalmente la propiedad privada está Oye, garantizada. y esa propiedad privada no atenta contra la vida de la gente a cada rato. Pero ven acá. Vamos a equilibrar las cosas. Así. Bueno, déjame engancharlo ahí. Eso se me parece a lo de el médico, perdón, a los médicos, que son criminales a veces en otras cosas, pero bueno. El chofer de la guagua, ya van 5 muertos. Entonces ahora y salen a defenderlo y es un angelito. Entonces resulta que señores, todavía no han definido y no hay decisión con respecto a qué va a pasar judicialmente con ese ciudadano. Sí. Ya el caso lo defirieron para el día de mañana. Mañana el juez debe ya evacuar. Vamos a ponerlo así. Evacuar significa sentarse en un cajón. Sí, Entonces, y emitir una sentencia. y emitir una cosa. Entonces van a evacuar una sentencia. En este caso, yo me figuro el cajón de madera que usan en los retretes. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Van a evacuar una decisión con respecto a... Déjame no insistir mucho en eso porque es al mediodía. ¿Tú sabes qué? Digo, hay mucha gente almorzando Sí, ahora. sí. Pero quizás me entienden por dónde que quiero ir, o por la ¿Tú figura sabes que quiero... que a propósito de eso, no lo tratamos, y yo pensé traerte ese video y se me pasó, me olvidó, que la otra área donde hay mucho problema es la electricidad, la factura eléctrica. Y una señora se estaba quejando, y David Ortiz le grabó un video al presidente Abinader diciendo que ese problema había que atenderlo, porque él mismo ha sido víctima de una sobrefacturación eléctrica, que nos está pasando a todos. ¿David Ortiz o al presidente? David Ortiz ha sido víctima de esa sobrefacturación. ¿Pero quién no?
Y entonces él le pedía al presidente Abinader, mire, presidente, yo lo respeto mucho. Lo hizo con mucha No, pero el presidente no tiene que ver nada con eso, excepto emitir un decreto para quitar todo eso disparatoso que están en el sector eléctrico, que no sirven para nada. Acaban de nombrar a la vicepresidenta coordinadora. Sí, pero antes que eso debieron haber el primer decreto, en vez de nombrar a la vicepresidenta, limpiar y entonces entregarle un terreno limpio a la vicepresidenta. Mire, Raquel, usted no es eléctrica, ingeniera eléctrica, pero encárguese de esto, ya le desbrozamos el camino, le quitamos a toda esa porquería que no sirve ahí en el sector eléctrico. Sí, hay mucha gente que... ¿Tú entiendes? Que yo sepa, y de las pocas cosas que se pueden sacar, que uno puede, de las pocas cosas, porque no hay muchas cosas que puede sacar. Está, por ejemplo, Morrison en el sur, sí, que uno entiende que está haciendo un buen trabajo. Sí, se entiende. Pero después hay mucha gente que no sirve para nada allí. Yo no sé si que fue a hacer negocio, o hacerse importante, o hacerse gente allí, o hacerse de cuarto, o hacerse de nada, pero por lo menos no está haciendo muchas cosas. No está porque haciendo las quejas siguen. Sí, bueno, ya no salimos del tema del chofer, pero el bendito chofer ese, algo hay que hacer con él. Sí, no es un angelito. Un ejemplo hay que Y sentar, esta mañana oía en el programa que de, Hugo Vera, pero no tendrá tiempo para atenderlo ahora, que es el tema del vehículo en la radio. Sí, ese es el programa. Entonces ya Hugo no puede estar en eso, tiene que estar en su Intran, atendiendo ahí a cosas. Hay muchas cosas que atender. Hay muchas cosas que atender. Y bueno, ojalá que Hugo aprenda de tránsito allí para que lo aplique. Sí. Porque él sabe de vehículos, pero lo que yo supiera, él no sabía de tránsito. Que yo supiera, ¿verdad? Sí, pero ahora aprende. Ahora aprende ahí y aplique las cosas correctamente. Pero bien, realmente se llegó a un detallito allí que oí en el programa. Es la cobertura de seguro que deben tener. Esas guaguas tienen generalmente un seguro, una cobertura de unos 350,000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Que a estas guaguas que ofrecen el servicio turístico, debe haber una conexión y una exigencia de los hoteles que son los responsables, que traen a esa gente aquí, a sus hoteles, para... Hay varios turistas pidiendo que la cuenta de la clínica... El Estado la va a cubrir, pero bueno, el Estado la va a cubrir, pero el Estado en este caso, por lo que esto significa, sí, en términos de daños al turismo y a la imagen del país, obviamente, pero no le correspondía. Le correspondía en este caso a la empresa dueña del vehículo. Y a la empresa, sí. A la empresa dueña del vehículo. Ni siquiera al hotel, porque el hotel turista viene y paga su servicio. Pero bueno, los hoteles tienen que exigirle a las empresas dueñas de los vehículos que transportan a los turistas, que los sacan, los llevan y los traen al aeropuerto y a los otros lugares turísticos que deben aprovechar. A todas estas empresas, a todas, garantizar que tengan el vehículo bien, en condiciones de salubridad, de física, las gomas, los neumáticos bien, que no tengan los neumáticos lisos, que el chofer tenga enseñar el análisis psicológico, sí, para ver si la azotea anda bien. Así es. Y entonces, y emocional del chofer. Sí. Así como el antidoping. Exacto, hacerle también esto para ver si el tipo no anda con una sobredosis de cualquier cosa de esas que vuelven loco a las personas, conductoras o no. Y entonces imagínate que tú tengas un loco chofer que además tenga una cabeza loca. Sí, sí. Entonces lo que eso significa es una bomba de tiempo, en perjuicio primero de los turistas, que son los que se pueden morir o afectar, como pasó ahí, ya van 5 muertos. Y después la imagen del país, las consecuencias que esto trae negativamente para el sector. Es una barbaridad. Y entonces ahora queriéndolo defender. Yo no sé cuántas licencias le llevaron a Hugo. El sector lo amenazaron, pero... amenazaron con que llevara la licencia. Hizo bien diciendo que lo hizo muy bien. Que lo podía recibir cuando dijo, quisiera. No, pero yo estoy aquí disponible para recibir todas las licencias que ellos quieran entregarme en mi oficina. A eso me recuerda a mí. Me recuerda un sábado, cuando don Alejandro Grullón, finado presidente, fundador del Banco Popular, una regia persona. Un gran hombre. Un gran hombre. En paz descanse, don Alejandro. Cuando la guerra aquella de los bancos, que era por otra cosa, uno acusando al otro de que se estaba cayendo, de que el banco se estaba rompiéndole una pata y que se podía caer, que yo qué.
unos contra otros. Entonces una vez hicieron una campañita sucia al Banco Popular y diciendo que estaba en la quiebra. Que no, que había problemas. Y entonces dijeron esa vez. Don Alejandro, que estaba en la Romana, estaba descansando, arrancó para acá y convocaron una rueda de prensa. En ese tiempo la gente de ejecutivos principales del Banco Popular, hay muchos cambios allí, pero quizás por eso hay gente caras nuevas, no invitan a uno a algunos encuentros que con frecuencia hacían. A mí me invitaban a todas esas cosas, especialmente unos encuentros maravillosos que se hacían en la casa de don Manuel Alejandro y de Cuchita. Imagínate, Cuchita está en Francia, embajadora, haciendo una tremenda gestión por allá. Y entonces ya esos encuentros sociales que se hacían en diciembre, en ocasión de Navidad, había que reservar esa fecha. Eso era un encuentro obligado. Venía gente de Santiago, de todas partes. Eso se llenaba allí. La casa que más gente cogía. Sí. Eso no tenía madre. Y la asistencia maravillosa de esta pareja extraordinaria. Bueno, pues el asunto es que don Alejandro, cuando se pone a circular ese rumor en perjuicio del banco y hay un juidero, don Alejandro pone término a su descanso de fin de semana y arranca para acá y convoca una rueda de prensa a las 10 de la mañana ahí en la torre del Banco Popular. Y don Alejandro niega por completo que estuviese existiendo o que existiera un problema de alguna naturaleza. Dice, yo voy más lejos. Yo estoy aquí sábado, ya aquí en la ciudad capital, interrumpí mi fin de semana. Y yo lo voy a esperar yo mismo en las ventanillas. El que quiera retirar su cuarto no hay ningún problema. El que quiera poner en duda de que el banco tiene problemas, que retire su cuarto, lo vamos a esperar con los cuartos en la mano. El que quiera. Oye, y santa palabra. Le dio un frenazo con esa resiedumbre, ese prestigio que tenía don Alejandro. Moral, la seriedad que caracterizaba a don Alejandro y la institución, al Banco Popular como institución. No vino nadie, no retiró nadie de su cuarto. Eso fue suficiente para que tú veas hasta dónde, cuando la credibilidad y la seriedad juegan su rol. Así es. Entonces él dijo presente, interrumpió, repito, su fin de semana y vino el sábado en la mañana, a media mañana. Y esas fueron palabras aleccionadoras. Frenó ahí por completo las versiones aquellas perversas que querían hacerle daño al banco. Entonces, yo creo que en definitiva, esto lo traigo a colación porque yo creo que en el sector eléctrico, como el de la seguridad social, el gobierno debe afilar una mocha bien afilada y cortar cabeza. La seguridad social, sometan un proyecto al Congreso, hay Congreso ahí, y además los otros sectores que no sean afines necesariamente al sector oficial se van a sumar también para algo tan importante. Cojan esa ley de la seguridad social, rompan eso, introduzcan un proyecto que tenga realmente connotación social de verdad, social y protección realmente para las partes, y que se saque de juego el negocio, y que el Estado tome eso en sus manos. Eso es en lo atinente a la seguridad social y la pensión y todo ese tipo de cosas, sacando de circulación a la ARS y la AFP. Estoy de acuerdo con el Colegio Médico en ese sentido, en su lucha. Estoy de acuerdo con el Colegio Médico. Y si otros hubiesen escogido esa lucha, esa bandera de lucha, también lo hubiera respaldado. Qué bueno que el Colegio Médico lo hiciera. Y lo otro con el sector eléctrico. Usted puso la vicepresidenta allí, creo que hizo muy bien, en buenas manos, puso el pandero. Sí. Y si puso la vicepresidenta a cargo del gabinete eléctrico es porque entiende que allí hay cabezas que no la puso, si no puso otro como cabeza, es porque entiende que aquello está descabezado. Sí, ahí entonces, hay que poner muchas cosas. El primer decreto debió haber sido descabezando aquello y el segundo designando entonces jefe del gabinete a la vicepresidente. Pero no, se hizo al revés. Entonces, algo no anda bien allí. Entonces ahora está diciendo, no, ese es minería y... Bueno, energía y minas, las cosas no andan bien. Energía y minas, es la misma. No andan bien. No andan bien. Pero eso lo veremos. Vámonos a la primera pausa entonces, que el director es el que dice que las cosas andan bien por allá. El dominicano
Cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Ramón Madora, músico azuano, Ramón Madora, músico azuano. Este sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana, el heroico pueblo de Asua y toda la inmensa región sur harán la Marcha Patriótica RD, partiendo de la Plaza Enriquillo, siguiendo la calle Emilio Prudón hasta el Parque Duarte de Asua. Para reclamar que los organismos internacionales y regionales asuman con sentido de urgencia el proyecto integral de la reconstrucción de Haití en Haití. La patria dominicana nos convoca. Demuestra tu dominicanidad. Asiste a esta cita con la historia. Sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Convoca el Centro Duartiano de Asua y el Instituto Duartiano. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Oye, Danilo, el tema de las Naciones Unidas, el análisis de qué se va a hacer con Haití. ¿Qué se va a hacer con Haití? El Consejo de Seguridad de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mamoneando con el tema, como que quema y lo están saltando, enfriándolo, de uno tirándoselo al otro, el otro al uno. Y resulta que este órgano no tiene una posición unilateral. Los
Unos han propuesto una cosa, otros han propuesto otra. El gobierno dominicano ha propuesto que eso hay que intervenirlo. Que es la única, que es la única salida. Entonces, y la mejor salida. Hay algunos que han estado opinando de que no es conveniente que haya una introducción militar allí, o una incursión militar, que debería apoyarse, reforzarse y dársele ayuda a la policía haitiana. ¿A cuál policía haitiana? Para que la policía pacifique y desarme. ¿Quién ha dicho que lo que queda de la policía haitiana está en capacidad de desarmar a esas bandas armadas que hay allí? Que a cada rato le dan una carrera a la propia policía. Así es. Que ellas son víctimas de las fuerzas armadas, de las bandas armadas de allí. Amén de que tampoco en Haití en estos momentos existen fuerzas sociales y políticas en capacidad de ponerse de acuerdo para organizar un orden funcional. Claro. Mientras urge que se le busque una solución, y que ya se ha planteado que realmente es la comunidad internacional, la mal llamada, diría yo, comunidad internacional, la que debe intervenir. Insisto en que ellos están como si fuese... tirándose la pelota. Tirándose la pelota como si fuera de fuego que quema. Sí. Se la están tirando uno a otro y no hay una posición definitiva. Mientras tanto, fue el propio el gobierno haitiano, en la persona del primer ministro Ariel Henry, que tiene muchísimas dificultades, hay mucha fragilidad, su propia seguridad no está garantizada, quien pidió la intervención militar para poder sofocar las situaciones que se dan allí de inseguridad y de incursión de bandas armadas, actuando armadas, pero actuando desalmadamente en perjuicio de todo y de todos. Violan niñas y todo. Haciendo de todo. Entonces resulta que ahora hay una corriente que se ha estado, diría uno, corriente entre comillas nacionalista, que no quiere una intervención militar. Entonces se han estado cogiendo la bandera haitiana, participando en protestas, en rechazo de la intervención militar. Señores, allí no hay capacidad de resolver nada. Y de pacificar el país. De pacificar el país. Que es la orden principal. Que es lo principal. Que pacificar que es lo principal. Sí. Bueno, fueron algunos representantes militares que fueron como avanzada, pero más bien unos, yo diría, especialistas analizando el terreno, están en la zona de la frontera, han estado allí tomando el pulso, tomando el termómetro para ver por dónde anda la situación, supone uno, para rendir su informe y ver qué acciones se tomarían más adelante. Ojalá que el asunto no pase, o sea, no se quede en un allante solamente, porque parecería que Estados Unidos, que en otras ocasiones lo que resuelve en 5 segundos, 5 minutos, en segundos, en un momento determinado, que es invadir, como lo hizo aquí, como lo hizo en el propio Haití durante muchísimas veces. Claro. Ahora yo no sé por qué. Hay invasiones que son, yo diría que todas las invasiones son negativas, sobre todo cuando no son correctas y son repudiables, cuando no es con el fin ya, yo diría último o único, de poder estabilizar y llevar seguridad o equilibrio a una nación, porque después intervenir, sobre todo sin la aceptación del gobierno ni del pueblo en sentido general, las fuerzas sociales que actúan allí, cuando se trate de ir a conculcar en un momento determinado las ambiciones, los anhelos y los derechos de un pueblo. Porque hay países donde ha estado una situación político-social tranquila y han elegido un gobierno verbigracia el pueblo dominicano y la elección del profesor Juan Bosch, democráticamente y mayoritariamente. Así es. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que en 7 meses venir, tumbar el gobierno y meter las narices en el pueblo, en ese país? En esos procesos. En esos procesos. Entonces eso se hizo, que fue en el pasado, sí, pero ¿por qué en una situación como la que se da ahora? Entonces, ¿por qué
y para qué se integró la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la misma OEA. La OEA que tiene responsabilidad directa en esto y que debería ya tener una agenda definida. Porque en el caso de las Naciones Unidas, a mí me extraña que dos posiciones ambivalentes son las de Rusia, que tiene un conflicto con Croacia. Y China también. Y China se han sumado. Oye, que el caso de China acaba de terminar el Congreso del Partido Comunista. Y una de las decisiones fue que ellos no descartan intervenir militarmente en Taiwán. Entonces, ustedes están teniendo todas esas posiciones. O sea, no descartan intervenir en Taiwán, pero aquí, que hay una situación convulsa y de guerra totalmente, de guerra y de asaltos y de todo. Sí, de caos estructural terrible. Es lo que corresponde, no es el caso de Taiwán. Bueno, pues, ya que citaste esto, en el caso de Rusia y China mostraron sus reservas al envío de fuerzas de intervención. Jen Chuan, representante de China, aconsejó tener cautela al decidir enviar o no una fuerza militar. Y mientras tanto, el representante de Rusia, ni siquiera lo voy a pronunciar porque es más difícil que el caray, señaló que un grupo de oposición en Haití no quiere una intervención por las experiencias del pasado, por lo que pidió que se tenga en cuenta esas opiniones. Oye, eso dice en este caso China, que se tenga en cuenta esas opiniones y se analicen todas las consecuencias de llevar un contingente extranjero, pero las consecuencias de llevar un contingente extranjero tienen que ser más simples o solucionadoras que las consecuencias de lo que está pasando allí. Entonces yo no entiendo esas posiciones ambivalentes de China y de Rusia. Cada día se amplía el nivel de caos en Haití. Ayer algunos de los pocos negocios que hay todavía en Haití fueron saqueados brutalmente. Y nosotros estamos siendo afectados. Fíjate tú que en una población del sur, motoconchistas haitianos que quieren venir a trabajar para acá, le entraron a pedrada a fuerza del ejército. Esas cosas no pueden ser toleradas. Una provocación tremenda, ya no a esas fuerzas del ejército, sino al país, a la seguridad misma de República Dominicana como nación independiente. Entonces ese es el problema. Es que nosotros, y por eso los apuros, diríamos de esa manera, del canciller, del gobierno dominicano y de su canciller, que ha sido consistente, ha estado, el señor Álvarez ha estado de manera determinante solicitando la intervención de la comunidad internacional y concretamente aquí dice los esfuerzos, él dice sanciones contra quienes apoyan a las bandas, ha pedido la aplicación de sanciones contra quienes apoyan a las bandas armadas. Los esfuerzos deben ser paralelos a un proceso político. O sea, correcto, los esfuerzos que se hagan tienen que ser de común acuerdo, al mismo tiempo pacificar y crear una estructura de gobierno, un proceso político para que realmente el país pueda arrancar. Así es. Usted no puede venir y que va a desarmar allí a las bandas armadas, va a descabezar aquello y entonces usted no va a establecer reglas de juego en el orden político, de poner las piezas que tiene que poner para que aquello comience a caminar, para que el molino comience a moler, porque si solamente usted va a desarmar y después que desarmó ya, ¿y qué? Allí hay que ir con un plan. Y tiene que hacerlo la comunidad internacional para que las fuerzas sean compartidas. Hayan estado pidiendo, Estados Unidos, por ejemplo, que ha estado bailando, botando la pelota, como tú dices, un día pasando el balón, ha estado esperando que algún país en particular se responsabilice de encabezar la fuerza. Ay, ¿por qué ustedes? ¿Pero de qué ustedes se están cuidando?
uno no entiende, porque ellos han mandado tropas al otro lado del mundo. Al último rincón del mundo, la han mandado, y no le han pedido permiso a nadie, ni opinión a nadie. Entonces, ¿cuál es el tema? Si se sobreentiende que ustedes, por el liderazgo que tienen como potencia, realmente, yo no diría necesariamente encabezar, pero por lo menos liderar. Es casi la misma cosa, pero bueno, o si no, motivar debidamente la integración de una fuerza mixta que vaya allí y sean responsabilidades compartidas. Y ustedes saben muy bien de eso. Claro, ustedes, además de comprometer gente, comprometer países en esto, finalmente ustedes han manillado el tema, las cosas, y no han aparecido, digo, para no aparecer como los responsables, como los principales, sino responsabilidades compartidas. Pero ustedes han dado las órdenes y han estado al frente de eso. Entonces, ¿por qué ahora que las circunstancias que son diferentes lo demandan? Porque ahora no es que invadieron allí para poner a un presidente allí porque se quiso cambiar de color, de nombre y de intereses. No. Es que allí aquello está totalmente convertido en un caos y hay que ir en su auxilio. Sobre todo en auxilios de la población civil que es víctima de los atropellos y demanes de estas bandas. Hay más de 2 millones de niños que están expuestos ahora mismo a una hambruna y a contraer todo tipo de enfermedades por falta de alimentos, por falta de atención médica, pero eso es de niños. Pero en el tema de los adultos también, o hasta los envejecientes, pero niños y envejecientes son los más vulnerables, pero hay una población ávida de alimentos allí. Me sensibilizó un noticiero internacional donde entrevistaron a un niño y entonces el reportero le pregunta ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo que no va a la escuela? Dice, no, yo quiero ir a la escuela, pero la escuela la demolieron. Oye, eso, yo no sé si es cierto o si es un refrito, pero yo vi ayer, por ejemplo, en las redes, una foto de la ex primera dama Hillary Clinton, y aspirante presidencial, que finalmente no llegó. Era mi candidata en principio. Sin embargo, mi hijo, que tiene muchísimos años viviendo en Chicago, aunque ahora está en Canadá, pero su asiento es en Chicago, él me dice, papi, a mí me gusta Obama por tal y tal y cosa. Y bueno, entonces me convertí entonces en obamista. Sí. Mis sobrinas sí se integraron a la campaña de Obama. Sobrinas mías que nacieron allá y hicieron campaña. Pues, comprobé después en la práctica que mi hijo tenía razón. Y entonces resulta que ha habido muchas acusaciones, muchas cosas que sitúan si se quiere, en posiciones negativas con respecto a nuestro país, a los Clinton y en este caso a Hillary y a su esposo, el expresidente Bill Clinton. Yo no me creo todas esas cosas. Sin embargo, ahora vi algo en el día de ayer donde supuestamente la ex primera dama y ex aspirante vicepresidencial decía que los países deberían, yo no recuerdo exactamente pero la idea la tengo, que los países deberían abrirle las puertas a aquellos ciudadanos que no tienen, que están del otro lado de las fronteras y que no tienen dónde ir y qué sé yo, y más aún, que la fusión de dos países podría ser una guerra que terminara en una paz, la paz, qué sé yo qué cosa. O sea, en pocas palabras, porque yo estoy tratando de recordar lo que leí, pero esa es la esencia. En pocas palabras, abran la frontera y bueno, la fusión pudiera ser la paz. Y después se arreglan las cosas como puedan. Y podría ser el fin, la paz de una guerra que no termina, una cosa así. O sea, ahora hay guerra y la paz la podría traer entonces la fusión. Yo no sé si eso es cierto, si eso fue traído por las greñas para hacerle
llevarle la contra a la imagen de Hillary Clinton, o de echarle un jabón al sancocho con respecto a unas tirantes relaciones dominico-haitiana, haitiana-dominica, como usted quiera. Está encrispada esa relación. A la que ha vivido hinchinchando la comunidad internacional. Vamos a la pausa última. Así es. Ya yo ni me acordaba de la pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Danilo, antes de que nos vayamos a Valle Nuevo, que es un tema que hay que resolver, muy brevemente debemos resaltar que ahora está de moda, quieren traer por las greñas o por los moños, pero igualito, el tema del voto manual o el voto electrónico. Sí, ya la Junta resolutó. Volver sobre lo mojado, ya la Junta tomó una decisión. Claro. Y se supone que generalmente la Junta actúa no imponiéndole las cosas a los partidos, sino consulta a estos y estos en función mayoritaria, entonces induce por dónde debe ir la solución. La Junta ha tomado su resolución, entonces ahora ha comenzado el pataleo de un solo de los partidos. La Fuerza del Pueblo y el PRM en el gobierno están de acuerdo con el voto manual, no con el voto electrónico. La Fuerza del Pueblo, repito, y el PRM, que son los mayoritarios. Entonces el PLD, que estuvo en el gobierno, ya no es gobierno, quiere ser gobierno, pero contribuyó a desacreditar el tema del voto electrónico. Sí, sí. Supimos, después del fraude que hicieron en su momento contra Leonel Fernández, ellos no quieren dar su brazo a torcer. Han querido seguir defendiendo el voto electrónico a pesar de todos los pesares y todas las cosas
sucias que se dieron. Quieren seguirlo defendiendo, pero insisto en que por no dar su brazo a torcer. Es más por eso que por otra no, cosa. No tendrían otra razón. No. Por eso en las campañas internas, en las otras, cuando escogieron al secretario general, que recuerdo que formó parte de lo de ahora, de Abel, formó parte de la cadena de derrotas de Danilo, porque Danilo aquella vez cuando las elecciones de la Secretaría General tenía como su pupilo a Rubén Bichara. Y las bases escogieron mayoritariamente a Charlie Mariotti, no era el candidato de Danilo. Ahora se entendía que la candidata de Danilo era Margarita, para meterla como cuña a Leonel, pero entonces vino y se escogió mayoritariamente a Abel Martínez. Y Margarita quedó en un tercer lugar. En un tercer lugar. Que le ha hecho mucho una avería política tremenda. Una avería. Yo creo que se inicia su debacle como figura política. Claro, como también, y yo lo planteé en la columna, la debacle de Danilo, la salida de circulación. Sí. Él podrá influir durante determinado tiempo en la condición de pasado presidente de la República y, bueno, todavía presidente del PLD, aunque elegido solamente por 11 votos, por mil votos, de 1.700.000 que tenían registrado en el padrón, que por cierto, si dicen ellos que alrededor de 500.000 votaron, eso es mentira, fueron 300 y algo, pero si tú te pones a ver, de 1.700.000 registrados en el padrón de ellos, en lo atinente a ellos, incluso fue una votación popular, porque ellos llamaron al pueblo a votar, a todo el que no estuviera matriculado en un partido. Entonces esa es una votación pírrica. Entonces, otra derrota para Danilo en ese sentido, pero votación pírrica también. No es verdad que el PLD, aun cuando define, perfila un candidato, pero también es perdidoso. No me vengan a proyectar o a vender la idea de que esto es una recomposición y un fortalecimiento del partido. No. O sea, un partido en crisis, en desbandada, mermado, menguado como Estado. Mira, entonces tú me vas a hablar a mí de fortaleza. Los resultados, incluso si tú lo ves en términos aritméticos, lo dejan mal parado. Un partido que te acaba de afiliar y que a más de 1 millón, supuestamente. Lo deja muy mal por parado. Por lo menos debieron votar más de 500,000. Claro, mínimamente, y no llegó a eso. Mira, el tema de Valle Nuevo, el día 30 de noviembre se cumple el plazo de cese de la agricultura en el sur de Valle Nuevo. En un nuevo plazo que se dio aquella vez fue el finado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, le dio un año. Mira aquello, agricultura, sí, eso es criminal. En la loma, sí, esa agricultura debe cesar allí. Más allá de la horma, cerca de las espinas, mira cómo se ve eso. Esas llanuras y después aquellas encalpadas lomas allá arribota, más arriba de las espinas. Mira esas lomas depredadas. Depredadas totalmente. Entonces, mira, esto es porque se depredó primero, esto eran bosques en su momento. Esto es ya arriba al subir a que hay que restaurarlo, las espinas, aquello hay que restablecerlo, restaurarlo, sacar esa agricultura de allí. Sí. Eso es criminal, estar sembrando aquello. Para esos productos hay que utilizar muchísimos agroquímicos y contaminar totalmente aquello. Cuando llueve, esas aguas contaminadas bajan a esas cañadas, arroyos y finalmente ríos. Y ese es el agua que viene a los embalses del acueducto que trae el agua para el Cibao, que está en el norte, y para el sur, o el mismo sur donde está enclavado, y Villa Altagracia y toda esa zona. Y tú te imaginas lo que esto significa. Que tú citas el recurso más importante, el agua, en una isla donde se ha verificado que la producción de agua, dada la demografía que tenemos, es poca. Y hay que cuidarla y preservarla. Y preservarla. Esas zonas que veamos ahí realmente deberían ser preservadas, repobladas de nuevo, porque no puede esto, la mano depredadora del hombre, en este caso a través de la agricultura, tiene que ser sacada de allí, porque Ocoa, Baní y todas las demás comarcas
de aquel lado, las estribaciones para el norte, se van a quedar sin agua. Se van a quedar sin agua. De allí, esa zona definida como la madre de las aguas de Valle Nuevo, proviene el agua de consumo de la capital, del agua de Villa Altagracia, de parte de Santiago, de parte de Baní, de una cantidad de San José de Ocoa también. Entonces, la primera que se va a quedar sin agua va a ser Ocoa, y después a partir de ahí, estas poblaciones que están antes de llegar a Santiago, Villa Altagracia, La Vega, todo eso por ahí, las aguas provienen de ahí, se van a quedar sin agua. Sí. Entonces ni va a haber agua para el uso humano, ni va a haber agua tampoco para la agricultura. No. Y aquellas zonas van a quedar depredadas y pasará como ha ocurrido en algunas comunidades de México y de otros lugares, que sencillamente la agricultura en explotaciones masivas y abusivas ha dejado esos lugares desérticos, sin agua para el cultivo humano, ni para la agricultura, ni para nada. Así es. Entonces ahora, al vencerse este plazo, que ya deben debe cumplirse, y no darle más vueltas a esto y más plazo. Aquí con esto hay que casarse con la gloria y resolver esto. Yo vi una vez una manifestación irresponsable para los fines de muchos ocoeños caminando en las calles de Ocoa protestando porque iban a sacar a esta gente de allí. Yo soy ocoeño y yo conozco desde aquí de la ciudad, miro hacia allá. Los que están más cerca no ven y hasta marchan y desfilan diciendo que a esos agricultores hay que dejarlos allí, no sabiendo que ellos son los primeros que se van, los que están en el pueblo, los que se van a quedar sin agua. Así es. Entonces eso hay que resolverlo de una sola forma, que sacando a aquella gente de allá, sacándolos y dándole una solución de carácter social a su problema. No tirarlo a la calle, tirarlo al aire, sino resolviendo con recursos públicos, posesionándolos, poniéndolos en un lugar donde ellos puedan tener el sustento, ganarse el sustento y seguir viviendo, pero no allá arriba. No en Valle Nuevo, y eso hay que limpiarlo definitivamente. No hay más tiempo. Nos vemos. Volvemos ya en vivo el viernes y mañana, bueno, porque mañana, esta noche a las 11, de un 11 a 12, volvemos con la reproducción del sondeo de este día. Hasta entonces.